Y si la historia de quién eres no fuera la verdad, y si todo lo que tu familia creía sobre tu ascendencia fuera solo una historia creada para sobrevivir. En algún lugar recóndito de los montes Apalaches, entre los pliegues de Tennessee, Virginia y Carolina del Norte, existía un pueblo que no encajaba en los estereotipos raciales de Estados Unidos. No eran lo suficientemente blancos para ser aceptados, no eran lo suficientemente negros como para ser esclavizados, y no eran lo suficientemente nativos como para ser reconocidos. Durante más de 2 siglos, fueron objeto de susurros, juicios y borraduras, se llamaban melungeones, un nombre escupido como un insulto, no pronunciado como un apellido, nadie sabía de dónde venían. Y la mayoría de ellos tampoco lo sabía. Pero entonces, un único estudio de ADN rompió el silencio, reveló algo que nadie estaba preparado para escuchar, y obligó a miles de descendientes a hacerse una pregunta. Si tus ancestros tuvieran sangre africana, ¿la ocultarías para proteger tu futuro o la lucirías con orgullo? Vivían en crestas olvidadas por el mundo, Newman's Ridge, Blackwater Creek, escondidas entre la niebla y la montaña, sus casas eran sencillas. Sus nombres, Collins, Goins, Gibson, Mullins, su sangre. Ese era el misterio. Para los vecinos, eran sombras, se les llamaba personas libres de color, a veces mulato, a veces, peor, sin partidas de nacimiento, sin origen claro. Solo piel oscura, ojos claros e historias que no cuadraban. No iban a iglesias blancas, no eran bienvenidos en las escuelas para negros, así que construyeron la suya propia, una cuarta raza, viviendo al límite de 3. Pero, ¿qué les llevó a elegir este aislamiento? ¿Qué escondían o protegían? ¿Y cómo un pueblo tan desconectado de la sociedad, convertirse en uno de los misterios genéticos más controvertidos de la historia estadounidense? Porque lo que la ciencia descubriría a continuación no era solo su historia. Fue nuestra historia, la historia enterrada de Estados Unidos, sangrando desde las colinas. Entonces, ¿qué haces cuando tu piel cuenta una historia que tu sociedad se niega a escuchar? Los melungeons tenían una respuesta. No se autodenominaban negros, no pudieron, en la América del siglo XIX, una sola gota de sangre africana, solo una, significaba perderlo todo, tu voto, tu tierra, tu derecho a existir con dignidad. Así que, en cambio, dijeron: somos portugueses, o holandés negro, o cherokee. Cualquier cosa menos negro. Porque esa mentira no tenía que ver con el orgullo, sino con la supervivencia. Los registros judiciales muestran que las familias melungeon argumentaban que descendían de fenicios, españoles, incluso turcos náufragos. Solo para heredar propiedades, evitar la cárcel o enviar a sus hijos a la escuela. Reinventaron su identidad, no para engañar, sino para proteger lo poco que les quedaba. Así pues, preguntémonos esto: cuando la verdad puede destruir tu vida, ¿sigue estando mal una mentira? Deja un comentario abajo. ¿Debería la gente tener derecho a inventarse una ascendencia para sobrevivir al racismo? ¿O acaso la verdad siempre importa más? Pero al final, incluso los mitos más arraigados se enfrentan a la realidad. Y para los melungeons, ese ajuste de cuentas vino acompañado de un hisopado bucal. En 2012, un equipo de genetistas analizó los linajes familiares melungeon más antiguos. Lo que descubrieron conmocionó a toda la comunidad. Cada línea paterna directa, la cadena de padre a hijo, se remonta a África subsahariana, y cada línea materna directa, la cadena de madre a hija, era europeo. Jack Goins, un historiador melungeon, fue uno de los primeros en analizar su ADN y. Su familia siempre le dijo que era nativo americano, en cambio, los resultados regresaron E1B1A. Un haplogrupo de África Occidental, que se encuentra comúnmente en los descendientes de africanos esclavizados. No era lo que esperaba, no era lo que nadie esperaba. Pero era la verdad. Los melungeons no nacieron de exóticos cuentos mediterráneos, nacieron de historias de amor prohibido, entre hombres negros libres y mujeres blancas, mucho antes de que Estados Unidos aprobara leyes para impedirlo. Su ADN no era un misterio, era un monumento a la resiliencia,
al rechazo, hacia la reinvención, pero aún así, la pregunta persistía. Si la ciencia dice que son africanos y europeos, ¿de dónde salieron todas esas historias sobre su origen turco y judío? Porque algunos melungeons aún conservan vestigios de algo más profundo, más antiguo, e incluso más complejo. Tras el impacto de descubrir sus raíces africanas y europeas, algunos melungeons aún conservaban una esperanza, tal vez las historias no estaban del todo equivocadas, tal vez, realmente eran turcos. O judíos sefardíes. O descendientes de marineros del Mediterráneo. Y sorprendentemente, algunas pruebas de ADN parecían coincidir. Los resultados autosómicos, pruebas que analizan todo el genoma, mostraron rastros de ascendencia de Oriente Medio, el norte de África e incluso el sur de Asia, turco, yemení, andalusí. Los patrones judíos sefardíes aparecieron hasta en el 60% de ciertos grupos de prueba. Para muchos descendientes de los melungeon, fue como si se volviera a abrir una puerta, una oportunidad para creer en algo romántico, noble, exótico. Pero los científicos intervinieron, con una sutil corrección: sí, esas señales son reales, pero tienen una ascendencia muy profunda, cientos, incluso miles de años de antigüedad. Ni tus abuelos. Ni tus bisabuelos, más bien, ecos en la sangre. El ADN recuerda cosas que ni tú recuerdas, pero no todos los ecos son un capítulo de tu historia. Algunas son solo notas a pie de página de imperios y migraciones desaparecidas hace mucho tiempo. Sin embargo, esto plantea una cuestión más profunda, una que nosotros casi nunca preguntar en voz alta: ¿por qué nos aferramos tan fuertemente a lo exótico, pero dudan en aceptar lo africano? Cuéntanos en los comentarios. ¿Deberíamos sentirnos más orgullosos de tener ascendencia mediterránea profunda que de tener raíces africanas directas? ¿Por qué anhelamos el misterio en lugar de la realidad? Porque la verdad puede ser mucho más poderosa que el mito. Allá es una explicación que no borre las señales del Mediterráneo, pero les da sentido. No empieza en las montañas, pero sobre las olas. En los siglos XVI y XVII, muchos de los africanos traídos a América no provenían solo del África profunda, ya estaban mezclados, tenían nombres en portugués, religiones del norte de África. Y ascendencia de comunidades judías que huían de la Inquisición. Estos eran los criollos atlánticos, viajeros, comerciantes y supervivientes de diversas etnias, no solo esclavos. No solo sirvientes, hombres que portaban ADN complejo de todo el viejo mundo. Cuando estos hombres llegaron a la Virginia colonial, formaron uniones con mujeres europeas, libres, contratadas o en alguna situación intermedia. Y eso es ahí donde realmente comienza la historia de los melungeon. Así que sí, las huellas de Oriente Medio y sefardíes son reales, pero no procedían de una colonia turca perdida en los Apalaches, llegaron a través de África. A través de la supervivencia. A través del Atlántico. Un crisol de culturas nacido mucho antes de que existiera Estados Unidos, pero una afirmación sigue en el aire, una historia transmitida en susurros y en registros censales. ¿Y qué hay de la sangre nativa americana? ¿Eso también era un mito, o aún queda alguna verdad esperando en los genes? Para muchos melungeons, las historias eran claras. Somos en parte cherokee. Nuestra abuela era india. De ahí viene el color oscuro de la piel. En un mundo que castigaba la negritud, reivindicar la identidad indígena se convirtió en un escudo, una especie de otro más seguro. Pero entonces, llegaron los exámenes. ADN-Y, ADN-MT. Seguimiento generacional, ¿y el resultado? Casi ningún marcador genético directo de los nativos americanos. Excepto, la línea Sisemore, una familia con herencia nativa documentada, confirmó la presencia, pero fue un susurro, no un fundamento. ¿Y de dónde salió el resto? Algunas historias podrían haber sido ciertas, pero la mayoría. Ellos eran prestado, remodelado, o inventado, no por malicia, sino por desesperación. Cuando la identidad se reduce a la supervivencia, la verdad se vuelve negociable. ¿Es robo cultural reclamar ascendencia indígena sin tener el ADN?
¿O se trata de una táctica de supervivencia en un mundo construido para castigarte por la sangre que corre por tus venas? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Esta pregunta sigue dividiendo a las familias hoy en día. Pero, independientemente de si la sangre era indígena o no, el verdadero peligro no provenía del ADN. Proviene de la ley. En la América colonial, la raza no estaba escrita en la sangre, estaba escrito en tus papeles. A medida que las leyes se endurecían, las familias mestizas como los Melungeons se vieron criminalizadas, no por lo que hacían, sino por quienes eran. A las personas libres de color se les privó del derecho al voto, se les prohibía el acceso a las escuelas, a las iglesias e incluso al matrimonio, no eran lo suficientemente blancos para pertenecer, pero no lo suficientemente negros como para organizarse. Y luego llegaron hombres como Walter Plecker, Registro de Estadísticas Vitales de Virginia, un hombre con la misión de eliminar la ambigüedad. Envió listas, reclasificó familias enteras, dio órdenes a los funcionarios, si afirman ser indios, márquenlos como personas de color. Con un simple trazo de pluma, se borró el patrimonio, identidad legal, destrozada. Los Melungeons, que antes se hacían pasar por blancos, ahora eran perseguidos sobre el papel. Las primeras modificaciones raciales en Estados Unidos no se realizaron en laboratorios ni en bases de datos de ADN, se elaboraban en juzgados, formularios censales y archivos privados. ¿Cree usted que el sistema legal estadounidense fue cómplice en la reescritura de la historia racial? ¿Se trataba de una protección del orden o de una destrucción de la verdad? Porque para los Melungeons, no fue la ciencia lo que los definió, era la ley. Pero con el paso del tiempo, algo cambió, el insulto del que una vez huyeron, se convirtió en un nombre que llevaban con orgullo. Durante generaciones, Melungeon fue una palabra susurrada con vergüenza, una etiqueta destinada a excluir, un nombre que ningún niño quería heredar. Pero algo empezó a cambiar en la década de 1990. Un hombre llamado Brent Kennedy, un descendiente de los Melungeon, indagó en su pasado y optó por dejar de correr. Su libro, La resurrección de un pueblo orgulloso, contó una historia diferente. No pertenecen a una raza maldita, sino a supervivientes resilientes, no de vergüenza, sino de fortaleza nacida de la complejidad. Sus palabras encendieron la mecha, familias que antes ocultaban su ascendencia comenzaron a hablar, para investigar, para reunirse. Y a partir de ese despertar, la Asociación del Patrimonio Melungeon nació. Hoy no se trata de una reunión secreta en el bosque, es una celebración pública, de ecos africanos, europeos, indígenas y, sí, incluso mediterráneos, del silencio a la historia, del rechazo al recuerdo, de insultos racistas, a la recuperación de la identidad. Pero los Melungeons nunca estuvieron solos. Porque a lo largo de las costas del sur de Estados Unidos, otro pueblo olvidado aún susurra en Guya, cocina con fuego africano y entierra a sus muertos mirando hacia el Atlántico. ¿Qué secretos esconden los Guya-Ghe, los guardianes costeros de la memoria africana en Estados Unidos? La historia de los Melungeons no se limita solo a los Apalaches, se trata de América. Demuestran que nuestra historia es más compleja de lo que nos enseñan, más mezclado, más enterrado, y mucho más bella. Nos recuerdan que la identidad no siempre se hereda, a veces se elige, ese orgullo puede nacer del dolor, y que la sangre que llevamos dentro no es solo genética, es una resistencia generacional. Si tu ADN revelara que eres en parte africano, en parte europeo y en parte indígena, ¿qué parte celebrarías y qué parte esconderías? Deja tu comentario abajo, porque cada historia compartida ayuda a reescribir las que hemos perdido. A continuación, Guya-Ghe, los guardianes costeros de la memoria de África. Un pueblo que nunca olvidó de dónde venía, porque nunca lo soltó.